Bueno, volvemos aquí a cuestión ambiental. Bueno, momento durísimo. Realmente, si pueden desde las redes sociales impulsar esto, dónde está Dom y dónde está Bruno, esta presión internacional que se quiere ejercer para buscar a un periodista y un protector de esos pueblos no conectados en una zona, en un área tan rica, ¿no? Tan biodiversa, tan rica como el Amazonas. Y hoy ahora vamos a hablar de una zona que no tiene digamos, no tiene como tanto conocimiento mundial como es el Amazonas. Sin embargo, tiene como las mismas cuestiones o muchas cuestiones muy parecidas respecto de la posibilidad de invasiones, ¿no? Esta cosa de los extractivismos, la actividad maderera, cómo avanza el consumo y la producción de soja, y se trata nada más y nada menos que del Chaco Seco argentino. Estamos en contacto con una investigadora, Micaela Camino, que es una científica que ha ganado un premio, así que a quien vamos a felicitar primero, por su investigación en el Chaco respecto de el pecariqui limeño, ¿no? Que es uno de los habitantes de ese Chaco, que poco conocemos y que ocupa una importante parte del noroeste argentino. Micaela, perdón, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por atendernos. Hola Laura, ¿cómo andás? Bueno, gracias por llamarme. Bueno, felicitaciones, decía primero, por el premio Whitley, y contanos un poquito de qué se trata tu investigación, por qué el Chaco Seco, porque bueno, es una región súper importante y fundamental para la Argentina, y sin embargo, los argentinos conocemos poco, ¿no? Sí, la verdad que sabemos muy poco de la región chaqueña. El Chaco Seco, junto con el Chaco Húmedo, hacen a lo que sería el Gran Chaco Sudamericano. Es una ecorregión, como Amazonía. Y de hecho es la más grande del continente después de Amazonía. Y en el Chaco Seco encontramos los bosques secos tropicales, subtropicales más grandes del mundo. Es realmente un lugar increíble, tiene un montón de especies, muchas especies que solo existen en esta región. O sea, nosotros los biólogos le decimos endémicas, que en la evolución se diferenciaron de todas las demás y viven solo en estos bosques o en estos ecosistemas, porque no son solo bosques, también hay pastizales, humedales, palmares. Es realmente una región maravillosa y ocupa gran parte de Argentina. También ocurre el Chaco Seco en Bolivia y en Paraguay, pero en Argentina es un área muy grande que cubre. Y sí, es verdad, hablamos muy poco para la gran maravillosa región que es. Yo llegué a esta zona, era más o menos 2010, llegué en realidad al Chaco salteño, ahí cerca de las Yungas, donde se empieza a formar el Chaco, después de bajar de las selvas, se empieza una transición. Y bueno, fui llevada como técnica de campo, y la verdad que me pareció maravilloso el tema de que eran unas áreas naturales tan grandes, enormes, que tenían tanta diversidad y que además no eran bosques sin gente, sino todo lo contrario. Esos bosques tienen gente, familias indígenas y familias criollas, que saben muchísimo, que están sus vidas cotidianas súper integradas a la naturaleza. Y bueno, a mí eso me pareció maravilloso. Yo había viajado bastante por, no sé, Amazonía, por los Andes, por un montón de otros lugares, y no sabía, ya me había recibido de bióloga, ya había viajado y no sabía que en mi país teníamos toda esa diversidad y esa riqueza. Así que me gustó demasiado y pedí quedarme, empecé a buscar a alguien que me vuelva a llevar a esa región. Yo estaba recién recibida, me llevó Verónica Quiroga, que es investigadora del CONICET también hoy día. Me llevó a hacer otro muestreo con felinos grandes. Y bueno, y de ahí ya dije, no, yo voy a hacer el doctorado acá, así que me quedé. Y cuando descubrí que estaba el chancho quimilero, que fue unos años después, me fui enfocando en esa especie porque es una especie endémica, o sea que solo existe en estas regiones y que está muy, muy amenazada, que imaginemos que es una especie que necesita los bosques del Chaco para sobrevivir, los bosques secos, y que esos bosques tienen una de las tasas de deforestación más altas del mundo, ¿no? Entonces, obviamente es una especie súper amenazada.
Y bueno, en mi trabajo siempre trabajé junto a las comunidades locales, indígenas, criollas, tratando de hacer un trabajo horizontal. A veces salía y a veces lo horizontal, nosotros que venimos de una cultura de hablar fuerte y de plantarnos por ahí, nos lleva mucho trabajo aprender a escuchar realmente lo que los otros te están diciendo cuando es una cultura más que ha estado oprimida, ¿no?, por siglos, así que fue un aprendizaje para mí y creo que fuimos construyendo en conjunto conocimiento, espacios de interacción y bueno, seguimos trabajando en conjunto para la conservación y la investigación de esta especie. Y para conservar esta especie tenemos que sí o sí conservar los bosques, y los bosques son con gente, entonces es trabajar con la gente y buscarle la vuelta para que tengan sus derechos garantizados, puedan vivir en los bosques y ayudarnos a conservarlos, digamos. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es el mensaje y la reacción, digamos, de las comunidades cuando se les habla de conservación? ¿Cómo toman el mensaje? Cuando yo llegué, que como te digo, yo llegué al área donde más trabajo, que es en la provincia de Chaco, hace más de 10 años, y mi idea, como desde el principio, había sido trabajar con las comunidades y empezamos a hablar de monitorear la fauna juntes. Y la mayoría de la gente, de los técnicos, de los profesionales a quienes yo llevaba esta idea, me decían, no, la gente no va a querer, hay muchos problemas en esa zona, la gente no tiene que comer, la gente no tiene agua, ¿cómo se van a poner a monitorear la fauna? Y bueno, pero cuando yo llevé la idea me encontré con otro escenario. Y me decían, te van a querer cobrar porque pensá que la gente no tiene plata, entonces, tipo, si vos no les pagás no van a hacer nada, bueno. Y nada que ver, como que cuando yo llegué al monte le digo al bosque, me encontré con comunidades súper preocupadas por la naturaleza, por su entorno. Obviamente cazadores, la mayoría, porque es una cacería de subsistencia y como digo, al estar integrado vos en la naturaleza, es parte de tu vida cotidiana y no quiere decir que te duela o no te duela ir a cazar un animal, con conflictos también, a veces con los pumas, a veces con los zorros, una interacción con la diversidad y en mi caso que me interesa la fauna, los animales silvestres, medianos y grandes, yo veía una interacción muy cercana y un interés muy grande de la gente. Y luego un interés muy grande porque se conserve su entorno y cuando había degradación veían la degradación, digamos, si tenían sobrepastoreo con su propio ganado o lo que sea. Yo veía que la gente le preocupaba eso, no es que decían, bueno, no me importa, voy a devastar o que iban a lo productivo, como bueno, hay que producir tantas toneladas de soja. Eso yo no lo encuentro, no lo he encontrado en las comunidades indígenas o criollas de los bosques del Chaco. Y hace algunos años ya se ha visto ya en la zona todo este avance del desmonte, como la gente muchas veces es casi forzada a dejar sus casas para que avance este desmonte, que no lo hacen ellos, sino que vienen topadoras, a veces 2 topadoras con una cadena en el medio a topar todo, y eso son personas que son ajenas a la zona, empresas muchas veces, obviamente son cosas que requieren muchísima inversión, o sea que ni aunque la gente quisiera podría hacerlo, yo no podría hacerlo con mi dinero, digamos, es como bastante inversión. Y a veces sí la gente se ve forzada a sacar sus árboles que supuestamente debería ser sustentable, lo que se llama aprovechamiento forestal sustentable, pero muchas veces no lo es. Y hace poco salió un artículo hablando de todo un entramado de corrupción que podría haber detrás de todo este sacado de árboles. Yo he visto gente llorando por tener que cortar sus propios árboles, pero cuando tenés hambre y tenés necesidades y no hay políticas que respalden tu buen vivir, es súper difícil y muchas veces la gente es una forma de estar forzado, digamos, a cortar los árboles, ¿no? No tener alternativa. Claro. A veces hemos visto... Micaela, y tengo una consulta. ¿Y cómo se resuelve, digamos, por ejemplo, más áreas protegidas podrían ser una respuesta? Mira, las áreas protegidas son súper importantes, eso sin dudas. Vos ves, por ejemplo, en el Parque Nacional Impenetrable, que es el último que se ha hecho, que era la Estancia de la Fidelidad, vos ves la diferencia, hay muchísima diversidad, los animales necesitan de las áreas protegidas y los bosques también, pero no pueden ser la única solución. Fíjate que, por ejemplo, con el quimilero, que es la especie que yo más me enfoco, es una especie, un mamífero grande.
y tiene requerimientos de hábitat grandes, necesita caminar varios kilómetros. Entonces las áreas protegidas no te alcanzan, y no es solo para esta especie, sino para casi todas las especies el mismo problema. Las áreas protegidas están lejos, separadas unas de otras, y son relativamente pequeñas, entonces para lo que es conservación. Entonces no es suficiente, no te pueden garantizar la supervivencia de la biodiversidad ni la integridad ecológica tampoco. Es imprescindible trabajar en los bosques que están fuera de las áreas protegidas también, junto con la gente, porque como decía, no hay bosques vacíos y a la gente sí le interesa que esos bosques estén en pie. Entonces, ¿por qué no buscar alternativas que permitan un buen vivir, que existen, digamos, que permitan un buen vivir, un verdadero desarrollo con respeto a los derechos, a las cosmovisiones, y que a la vez permitan que se conserve la fauna? Claro. La creación de áreas protegidas tiene la dificultad de que sí o sí tienen que ser legítimas, ¿no? O sea, vos no podés llegar y decir, bueno, gente, acá vamos a hacer un área protegida, y ahí tal vez las comunidades tienen lo que para vos podría ser una farmacia, una iglesia, un cementerio, y es complicado y eso tarda en resolverse. Por ejemplo, en el Parque Nacional Impenetrable, la comunidad con la que trabajábamos nosotros al costado del parque, lo hablamos muchísimo, la gente aceptó, pero todavía hoy están esperando que se les autorice para ingresar al parque. Por los procesos administrativos, no es mala voluntad de nadie, pero en ese tiempo hay gente que no está yendo a buscar los animales que necesita para su nutrición, hay mujeres que no tienen acceso a ciertos materiales de artesanía, que es parte de las actividades de subsistencia. Y bueno, son medidas que pueden estar buenísimas siempre y cuando se aborden con la gente y se busque las alternativas que van a suplir todo lo que estas personas necesitan para vivir mientras los procesos administrativos ocurren. Eso fue lo que yo fui viendo. Y después, bueno, la verdad es que estamos hablando de un territorio enorme donde las familias indígenas y criollas tienen inseguridad en la tenencia de tierras, por ejemplo. Entonces, hay problemas para resolver claves, porque no es solo ir y darles el título a las personas, eso no va a resolver todo, pero son derechos básicos: acceso al agua, acceso a la justicia, acceso al comercio justo. Todas esas alternativas en conjunto y como política de Estado pueden dar una solución real a la conservación y al buen vivir, porque sabemos que van de la mano. Y, absolutamente. Te voy a preguntar eso, porque tenemos poquitos minutos para seguir conversando, pero no quería dejar de preguntarte, por ejemplo, por el ordenamiento territorial. O sea, existe en nuestro país la ley de bosques en donde se establece las diferentes zonas, y vos me hablabas y hoy al principio de la conversación relatabas un poco esta cosa tan angustiante, ¿no? De el avance de las topadoras sin permiso. Son deforestación ilegal. A esta altura igual la deforestación ya no importa si es legal o ilegal. Exacto. Mira, sí, es que es muy grave realmente, porque vos sabés que, o sea, es ilegal para mí, o sea, acá yo te voy a hablar para mí es ilegal. ¿Por qué? Porque a veces lo autoriza la provincia, pero si la provincia autoriza un desmonte en un lugar donde el ordenamiento territorial de bosques nativos lo prohíbe, entonces no es legal lo que autorizó la provincia. Eso lo entiendo yo, no soy abogada, pero eso es lo que entiendo yo. Tenemos el caso de 53 predios recategorizados, es decir, que sin que se haya hecho una actualización del ordenamiento territorial de bosques nativos, el Estado firma que pasan de ser amarillos a ser verdes, es decir, de uso sustentable se pueden desmontar. No sé cómo eso puede ser posible. Sí sé que fue sistemático, es sistemático en el tiempo, es sistemático espacialmente, es sistemático a los actores a quienes se les autoriza hacer esos desmontes. El defensor del pueblo, de la provincia del Chaco, llevó el caso a la justicia y el caso no avanzó, está en un cajón, porque esto tenía que ir a la justicia, ¿no? Porque era muy grave. Pero además hay desmontes que se autorizan, siendo que la justicia suspendió los desmontes hasta que se actualice el ordenamiento territorial de bosques nativos. Hay desmontes que no autoriza la provincia e igual ocurren. Esto es como muy descontrolado realmente. Y todas estas áreas donde yo trabajo son áreas que están en categoría 1 o 2, o sea, rojo o amarillo, que quiere decir que no se pueden utilizar para desmonte. O sea que lo que yo veo no puede ser legal. Y si la oficina de bosques
declara que es sustentable algo que no es sustentable, porque desde mi disciplina por lo menos, y sé que desde disciplinas sociales que evalúan lo que pasa después en las comunidades, tampoco es sustentable, entonces claramente no puede ser legal. No importa que la provincia diga que es sustentable, porque no es una cuestión, digamos, de que yo decido sola y sin utilizar criterios científicos qué es y qué no es sustentable, digamos. Es verdad que son términos ambiguos que se pueden definir de diferentes maneras. Ahora, si cuando estaba un bosque después no está más y quedan 3, 4 árboles, eso definitivamente no es sustentable. Vemos degradación de suelos, vemos desertificación, vemos procesos de defaunación, que son extinciones masivas de especies, vemos conflictos sociales muy graves en las comunidades que no existían antes de esto, y la verdad es que lo que estamos viendo con respecto al ordenamiento es muy grave. Ahora se está hablando de retomar la actualización de bosques nativos, del ordenamiento territorial de bosques nativos, pero la verdad es que yo participé el año pasado del asunto y terminé saliendo de las mesas porque me encontraba con personas que, por ejemplo, eran directores de bosques, autorizaron las recategorizaciones a escala predial de las que hablé y ahora están defendiendo intereses empresariales, y es la misma persona, y me parece que no están claros los conflictos de intereses en esos procesos. Me parece que faltan actores como indígenas o criollos definiendo los mapas de los territorios que ellos mismos habitan y que no están en las mesas técnicas o participativas, y para mí sí deberían estar, o encontrar la manera de que su participación esté garantizada, esté transparentada. Y participación no es ir y consultar, tipo, bueno, hice este mapa a ver qué te parece. Claro, no estaba garantizado tampoco, ¿sabes qué? La no regresión, cosa que en las leyes está. Muy grave, es muy grave que las cuestiones judiciales no avancen. Esa no es la única causa, digamos, que ha estado en los juzgados. Yo fui una vez al juzgado por el tema de las recategorizaciones. El juez no nos quiso recibir ese día, pero él había citado a la audiencia, y de su oficina salió personal que trabaja en la oficina de bosques, que es la encargada de autorizar este tipo de cuestiones. Entonces, digo, yo sin ser abogada, sin entender nada, y ya fuera de ser o no científica, sino como ciudadana, es muy impactante ver todas estas cosas. Es muy grave cómo se usa la ley de bosques o cómo no se usa la ley de bosques, la Ley General de Ambiente, los derechos humanos, los convenios internacionales, OIT 169. Ojalá alguien venga a investigar qué está pasando con el desmonte en Chaco y por qué la gente llora cuando corta sus árboles y después no tiene que comerlo, aunque haya cortado los árboles. ¿Dónde va esa plata? ¿Cuánto le pagan? ¿Qué es legal de verdad y qué no es legal de verdad? Porque yo no lo entiendo y me parece que no me corresponde tampoco ser yo la que lo investiga. Me parece que esto es una responsabilidad del Estado. Sí, absolutamente. Clarísimo, Micaela. Te agradecemos muchísimo la comunicación con Cuestión Ambiental. Se nos termina el tiempo. La verdad es que me encantaría que pudiéramos conversar. Me encantaría estar ahí con vos para poder hablar en vivo. Algún día te voy a ir a visitar, te lo prometo. Cuando quieran. Y bueno, felicitaciones nuevamente por tu trabajo, por tu compromiso, por estar ahí poniendo el cuerpo y bueno, por darnos a conocer todos estos temas que son muy nuestros, a pesar de que no conozcamos tanto esa región y creamos que queda lejos y es un problema de otro o lejano o que no nos afecta. Te agradezco muchísimo nuevamente. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Si quieren chusmear, en redes estamos como Proyecto Quimilero o como Quimilero, y en YouTube también hay videos, digo, por si alguien se quiere informar un poquito más, ahí vamos subiendo cosas, tratando de contar un poco lo que hacemos y las realidades de estos lados. Gracias, sí, claro que sí, nuestra audiencia es muy, muy investigadora, así que seguramente los van a visitar y van a ganar seguidores. Te mandamos un saludo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.